Josefina, el haber aceptado este pacto de no criminalizar a las mujeres. Le pediría a Andrés Manuel y le pediría a Enrique también pronunciarse en ese sentido. Bueno, perfecto, Josefina. Felicidades. Ahora, creo yo que el fin último de la política y del buen gobierno es acabar con la pobreza. Y para acabar con la pobreza tenemos que crecer, pero no solamente decir que vamos a crecer, hay que decir cómo. Y la única manera de crecer, como lo han hecho y como lo han demostrado China, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Chile y muchos otros países exitosos, es haciendo profundas reformas estructurales. Si México empieza hoy a hacer esas profundas reformas estructurales que nos faltan, en materia fiscal, en materia laboral, en materia educativa y en materia energética, México podrá, veamos esta gráfica, en apenas 18 años, en el año 2030, México podrá ser tan rico como Corea del Sur, como Israel o como Nueva Zelanda son ahora. Crecerá nuestro ingreso per cápita de $10,000 anuales a cerca de $29,000 anuales. Pero para eso, señores ciudadanos, tenemos que hacer profundas reformas estructurales en el país. No se puede simplemente decir que vamos a crecer porque yo lo digo, porque a mí se me ocurre. Tenemos que decir cómo, cuáles son los cambios requeridos en México. Gracias, Gabriel. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Sí, lo tenemos bien analizado. Es parte de nuestra experiencia el decir que si no hay corrupción ahorramos 300,000 millones. Lo tengo estudiado, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Tenemos que aplicar un plan de austeridad arriba, no afectar a los trabajadores del gobierno, a la mayoría de los trabajadores del gobierno que ganan muy poco. Estoy hablando del 3% de todos los que trabajan en el gobierno que se llevan el 26% de toda la nómina del gobierno. Y la nómina del gobierno es de $1 billón de pesos. Entonces, ahí es donde vamos a ajustar. Ahí vamos a ahorrar, sin necesidad de despedir a nadie. Terminar con los privilegios que hay en la alta burocracia. Y la reforma fiscal que estoy proponiendo, progresiva. Vamos a obtener 300,000 por el combate a la corrupción, 300,000 con el plan de austeridad y 200,000 terminando los privilegios fiscales. Y ese es el dinero que vamos a utilizar para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ese es el dinero que se va a utilizar para impulsar al sector energético. Vamos a construir 5 grandes refinerías, vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero, vamos de esta manera a bajar el precio de los combustibles, el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. De esta manera también vamos a impulsar el turismo, que es una actividad que genera riqueza, que produce riqueza, pero también la distribuye, porque se ocupa mucha mano de obra. De esta manera vamos a volver a comunicar al país con trenes modernos, bala, todo esto que acabaron en este periodo neoliberal. Vamos a volver a comunicar a México. De esta manera vamos a impulsar la industria de la construcción. Vamos a construir muchos caminos, viviendas, vamos a resolver el problema del agua, del exceso de agua que afecta en el sureste y de la falta de agua que afecta en el centro y en el norte del país. Así vamos a financiar el desarrollo. Vamos a levantar a México. Tiene que haber producción y tiene que haber trabajo. Y esa es nuestra propuesta y sabemos cómo hacerlo. Se acabó. Bueno, vamos a continuación quiero reiterarles que a la vista del moderador, en cuanto veo que levantan la mano, voy dando el orden. Es por eso que ahora tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Pues realmente las cuentas no salen, señor López Obrador. O usted nos miente o piensa endeudar al país. Por cierto, quiero decirle algo muy importante, porque creo que usted merece una explicación a muchos jóvenes que lo acompañaron a la Plaza de las Tres Culturas. Porque tengo entendido que usted se inscribió al PRI en 1971. Es decir, ya había pasado los muertos de la Plaza de Tlatelolco. Y no solamente eso, yo sí viví como testiga, aunque tenía 10 años de edad, la matanza de 1971 de los gobiernos autoritarios del PRI. Y no solamente se mantuvo en el PRI, compuso el himno del PRI de Tabasco. Hoy le pregunto
cómo le responde a los jóvenes a los que usted convocó a la Plaza de las Tres Culturas, cuando después de la muerte del 68 y del 71 se afilió al PRI represor, al PRI autoritario. Por cierto, señor López Obrador, no solamente tendría usted que explicarlo, sino me parece verdaderamente grave que convoque usted a los jóvenes ahí, cuando sobre esos cadáveres parecía ser no le importaron. Regreso a una propuesta que me parece muy importante, que he escuchado en las voces de muchísimos mexicanos. Vamos a tener una comisión de ley de salarios máximos para poder tener topes a los salarios de todos los políticos. Regreso a mi propuesta. Gracias, Josefina. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante. Muchas gracias, Javier. Yo sigo insistiendo en lo que me parece que es fundamental para el México democrático de hoy: tener gobiernos que den mejores resultados. Y eso es lo que tenemos que construir a partir de la visión que tengan las distintas voces y los diversos pensamientos. El México democrático debe alimentarse precisamente de mayor participación ciudadana. Hoy lo estamos viendo en este proceso democrático. Diversas voces que se expresan, unas a favor y otras en contra de los distintos proyectos que están aquí. Y eso es lo que enriquece nuestra democracia. Son muestras claras de la vitalidad democrática de nuestro país. De lo que se trata ahora es de lograr que esa democracia permita tener gobiernos más eficaces, que permitan que la ciudadanía sea quien gane más. En la propuesta que he hecho de tener congresos más eficientes, el tener rendición y transparencia en los gobiernos democráticos que hoy exige la sociedad, agregaría la participación ciudadana. Porque todos estos modelos y todos estos instrumentos son para que a través de la participación ciudadana logremos ese gobierno eficaz que demanda la sociedad. En esta apertura y en esta participación me pronuncio para impulsar la legislación que permita la iniciativa ciudadana que parte de la reforma política y que haga posible que cualquier ciudadano, más allá de tener o no afición política, pueda iniciar una ley. El tener las candidaturas independientes, para que no importando si se es o no miembro de un partido, se pueda competir por un cargo de elección popular. La consulta popular como un mecanismo que permita consultar a la sociedad sobre los temas de trascendencia y de mayor impacto para la sociedad. Quisiera dejar estos últimos minutos para responder al señor Cuadri. Estoy totalmente de acuerdo, Gabriel, en lo que ya he señalado una y otra vez. No se puede criminalizar la decisión de una mujer por tener que abortar. Y he señalado que deben ser los congresos de cada estado los que definan precisamente en razón de la condición local de cada estado, de sus costumbres y tradiciones, qué legislación civil se debe tener sobre esta materia. Pero sí de manera señalada y ser una promoción que haga en alcance a esta convicción que tengo, no se puede penalizar, no se puede criminalizar la decisión de una mujer que lamentablemente decide abortar. Gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Bueno, gracias, Enrique, por este pronunciamiento, aunque ninguno de los tres se ha pronunciado en lo que respecta al matrimonio de las personas ejerciendo su libertad independientemente de su orientación sexual. Ahora, a mí, con respecto a lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, yo no creo que el gobierno pueda resolver todo y que mágicamente con recursos públicos puedan hacerse trenes, promover el turismo, generar empleo, hacer 6 refinerías con recursos míos y de todos los contribuyentes, que además no son negocio, etcétera. Tampoco se puede seguir dando subsidios que benefician a los más ricos, Los subsidios a los combustibles benefician a los más ricos, y eso yo creo que para ser de izquierda pues es una contradicción importante. Pero en fin, no solo hay que decir que vamos a combatir la corrupción, hay que decir cómo vamos a combatir la corrupción, y yo sí digo cómo. Hay que quitarle al presidente de la República la Secretaría de la Función Pública. No puede auditarse a sí mismo, tiene que ser un organismo autónomo con vigilancia ciudadana. También hay que quitarle a los diputados, hay que quitar de las garras de los diputados la Auditoría Superior de la Federación, porque ahí en la Cámara de Diputados se encubren los políticos, se encubren los partidos unos a otros. Tiene que ser un organismo autónomo también, un organismo que tenga facultades persecutorias para llevar a la cárcel a los funcionarios a nivel federal, estatal y municipal que cometan fraudes con los recursos públicos. Y también por eso he propuesto, y lo sostengo ahora, que es preciso tipificar en el Código Penal el enriquecimiento inexplicable como delito grave. Esto es fundamental, así como la extinción de dominio. Yo sí propongo cómo acabar con la corrupción.
Gracias, Gabriel Cuadri.